Hablando con científicos. Un programa de cienciaes.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas. Con Ángel Rodríguez Lozano. Hoy os invitamos a escuchar: ¿pueden las máquinas aprender a tener emociones? Hablamos con Alberto Hernández Marcos. Cuando hablamos de emociones, pensamos en sentimientos como alegría, tristeza, miedo, amor o envidia, por mencionar algunas de las más comunes. Para muchos de nosotros son sentimientos típicamente humanos, aunque la ciencia nos está demostrando que también forman parte de la vida de muchos otros animales, como los perros o los delfines, por ejemplo. En un mundo en el que la inteligencia artificial está cobrando cada día más protagonismo, muchos se preguntan: si la inteligencia artificial puede resolver ecuaciones, puede crear imágenes inéditas, escribir relatos originales, generar música o mantener conversaciones más o menos inteligentes con los humanos, ¿puede aprender a tener o sentir emociones de un modo semejante a nosotros? El investigador Alberto Hernández, nuestro invitado en Hablando con Científicos, propone en un artículo publicado en Scientific Reports un marco genérico de autoaprendizaje emocional para máquinas. Os invito a escucharlo. Hoy hablamos con Alberto Hernández Marcos. Es investigador en el Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Universidad de Granada y es jefe del Laboratorio de Inteligencia Artificial Generativa del BBVA. Pero lo importante, y es por lo que nos hemos puesto en contacto con él, es porque ha publicado un artículo muy interesante en Scientific Reports que se puede traducir así: un marco genérico de autoaprendizaje emocional para máquinas. Bueno, ante todo un saludo. Muchísimas gracias, Alberto, por participar en Hablando con Científicos. ¿Qué tal, Ángel? Muchas gracias por invitarme y por interesaros por este tema. Bueno, pues ya he dejado caer la pregunta. Estamos hablando de emociones. Quizás deberíamos empezar por definir qué son las emociones humanas antes de meternos en cómo enseñarle a una máquina a ser, digamos, emotiva, ¿no? Pues sí. ¿Cuántas horas tenemos para aclararlo? Bueno, vamos allá. Pues luego veremos por qué es importante las emociones para la inteligencia artificial, pero bueno, como tú dices, podemos empezar hablando de qué son las emociones. El concepto es una palabra latina, de motio, de movimiento, y se supone que es lo que mueve, lo que impulsa a los seres vivos. La ciencia lleva pegándose con esta palabra siglos. En muchas culturas hay descripciones, incluso hay listas en la cultura india, en las culturas asiáticas. Los seguidores del hiperracionalismo tratan de crear listas canónicas de lo que son las emociones humanas, etcétera, las elevadas, las bajas. Y el único acuerdo que hay respecto a ello es que no hay ningún acuerdo. No hay dos listas que encajen, no hay dos descripciones que funcionen igual. Se confunde el término emoción, sentimiento, humor, y en inglés todavía es peor porque tienes sentiment, feeling, mood, emotion, etcétera. Entonces, incluso entre culturas discrepamos sobre la pregunta y cuando ya hablamos de las respuestas hay todavía más discrepancia. El primero que pone orden en esto no puede ser otro que un científico como Darwin. Lo conocemos todos por el origen de las especies, pero un apartadito del origen de las especies que iba a ser sobre las emociones como una adaptación óptima, una mejora que han incorporado los seres vivos que tienen un sistema nervioso central para adaptarse, reaccionar mejor, optimizar su aprendizaje, en fin, para tener esa ventaja evolutiva. Eso iba a ser un pequeño apartado del origen de las especies y se convirtió en todo un libro que trata de las emociones y además con esa preclaridad que tiene Darwin, habla de las emociones del hombre, del ser humano y de los animales. Y hace realmente la primera taxonomía seria basada en observación empírica
de la emoción humana, cotejada incluso con un gradiente de complejidad decreciente hacia seres vivos que tienen un sistema nervioso central menos desarrollado. Luego, él colige racionalmente que sus espectros emocionales, dimensión emocional es menos compleja, pero igualmente útil para este pequeño, para cada pequeño, mediano o gran ser. Y ahí, a partir de esta certidumbre, es la única piedra en la que te puedes poner de pie y empezar a mirar. Luego empieza la psicología y la neurociencia. La neurociencia es otro campo que he investigado lo que son las emociones. Tras muchos estudios sí que se han podido encontrar algunos aspectos de algunos órganos, núcleos nerviosos de nuestro cerebro. Y todos conocemos que el sistema límbico, cómo funciona. Sabemos que existen hormonas que estimulan el aprendizaje, que tienen que ver con las recompensas o con la decepción respecto a las recompensas esperadas. Y sabemos en qué partes del cerebro se pergeñan estas emociones. Sabemos de qué dependen, sabemos más o menos de qué inputs vienen, qué cosas qué entradas le pueden afectar a un sistema emocional de un ser vivo, qué suele estimular un riego de dopamina a determinadas redes nerviosas en nuestra cabeza. Sí, están mencionando la dopamina. Bueno, conviene recordar que la dopamina es un neurotransmisor, ¿no?, que es esencial en el cerebro. De hecho, tengo entendido que se le llama comúnmente la molécula de la recompensa, porque interviene en la regulación del placer, en la motivación, en el aprendizaje, en fin. Sí, por ejemplo, la dopamina es interesante. A veces pensamos que cuando cualquier perro le das un filete va a tener un ataque de dopamina. No es así. No es así. Esto me tocó aprenderlo cuando tuve que empezar esta investigación. La dopamina, por ejemplo, se ha descubierto que es cuando sorprendes al sistema predictivo del animal. Si tú lo sorprendes positivamente, llega un cuidador nuevo y le da un filete inesperadamente grande a ese perro, va a tener un ataque dopamínico muy alto. Cuando ya se ha acostumbrado a ello, no va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es que si un día viene ese buen cuidador y no le da esa gran recompensa, va a tener un decaimiento en el ritmo de generación de dopamina. O sea que la experiencia es un valor muy importante a la hora de definir las emociones o de sentir emociones. Si uno las espera, se emociona menos que si no las espera, ¿no? Y fíjate, yo empecé este camino por la psicología, lo abandoné, tengo todavía millones de notas aquí delante, volví a la biología y la neurociencia porque están muy enganchadas en lo físico, en lo palpable y en lo medible, lo que es más medible, lo que es menos especulable, digamos, aunque la psicología ha hecho bastantes avances también en retirar la subjetividad del investigador y del observador, pero bueno, digamos que son más palpables. Y de esos pensamientos de la neurociencia, cuando vuelves otra vez a la psicología, descubres que muchas de las emociones que se describen tienen un sustrato tremendamente físico que podrías plantearte plasmar en una fórmula, en un modelo, en un algo. Este camino no lo he hecho yo solo, como te puedes imaginar, lo han hecho muchos investigadores. Pero cuando hablas de algo físico, ¿te refieres a esos sentimientos que nos provocan las emociones, que nos aceleran el ritmo cardíaco, que nos hacen sudar o que nos hacen gritar, yo qué sé, o movernos rápidamente? ¿A eso te refieres? Algo físico percibido por un ser vivo. Uh-huh. Entonces, aquí tenés las emociones, al final, lo que te dice la neurociencia, mejor fundada, es que es una valoración, es una codificación, luego veremos por qué le decimos que es una codificación. Es un concepto que es útil al cerebro para valorar una situación que conjuga unas expectativas que se basan en unos aprendizajes, en unas memorias, en unas experiencias, y por otro lado, unas percepciones de lo que está viendo ese ser vivo en ese momento. Estoy hablando todo el tiempo de las emociones más básicas. Si entramos en temas como la nostalgia, no sé, la envidia, la admiración, que son ya emociones, podemos decir casi sentimientos, depende del autor, lo va a llamar de una manera u otra, más elevados, entran en juego otros conceptos más complicados. Pero al final, si estás construyendo una tabla periódica de emociones y no sabes construir el átomo del hidrógeno y del helio, olvídate ya del plutonio y de las tierras raras. O sea, tienes que empezar por algo. Entonces, para cerrar esto, bueno, pues digamos que la neurociencia nos dice las variables en las que hay que observar para cuando la psicología habla de una emoción o de otra, si son de un tipo o de otro, que hay muchas escuelas psicológicas, al final de qué algo físico observable están hablando.
Bueno, has mencionado, claro, la ventaja evolutiva. Evidentemente las emociones, si no fueran una ventaja evolutiva, no las tendríamos. La evolución se encarga de hacer criba rápidamente, ¿no? O sea, tiene que tener de alguna manera algo positivo para todos nosotros. Y en ese sentido vamos evolucionando y vamos sintiendo emociones. Y lo has dicho, también hay otros animales que las sienten, evidentemente, ¿no? Se ha comprobado con perros, con delfines, yo qué sé, hay por ahí una serie de libros escritos sobre cómo se comportan emocionalmente y ya no necesariamente tienen que ser simio o parecidos, ¿no? Sí, por ejemplo, la dopamina, que es el neurotransmisor, está incluso en los insectos, se llama la oxitocina, si mi memoria no me falla, y cumple un papel muy parecido. Ayuda a regar esas pequeñas redes neuronales de un insecto para corregir su modelo predictivo del mundo, que él experimenta como una decepción o como una inesperada recompensa o como una expectativa tremendamente alta, mucho mayor de la que él creía. Y todo eso está recapturado por la neurociencia en neurotransmisores y conexiones neuronales. Claro, o sea que ya tenemos ahí de una base fundamental que es esa ventaja evolutiva y claro, esa ventaja evolutiva viene desde muchos aspectos, muchos puntos de vista. Tú mencionabas las redes neuronales, es decir, mirar en nuestro cerebro y ver dónde se produce un cambio, porque realmente no se ve exactamente, pero sí se puede detectar dónde cambia, qué parte del cerebro cambia cuando se produce una emoción, ¿no? Pero claro, una cosa es decir, está ahí, y otra cosa es decir, esto, ¿por qué funciona así? ¿No? Son cosas distintas. Sí, y decías antes, has mencionado a veces la ventaja evolutiva que supone y parece mentira que con lo evidente que es, y lo era para los observadores, digamos, precientíficos y para los ya científicos con un método, el racionalismo occidental haya dejado la emoción casi de lado. Casi era vergonzoso en muchos casos dedicarte como científico en varias ramas, no solamente en la inteligencia artificial, dedicarte a las emociones. De hecho, era algo a evitar. O sea, el concepto tradicional, quizá heredado del hiperracionalismo, que puedes trazar pues, desde los griegos, Descartes, donde quieras, Kant, etcétera, dejan la emoción de lado deliberadamente como una especie de obstáculo al comportamiento, no sé si decir ideal, un racionalismo pétreo, que luego se demuestra que la naturaleza no es así y la neurociencia y la psicología nos enseña Damasio, Antonio Damasio, ilustra maravillosamente cómo personas que tienen dañado algunos nódulos o partes del sistema límbico y no sienten o todas o parte de las emociones, porque es un tema más complejo, pero bueno, algunas emociones concretas, son incapaces luego de llevar adelante su vida, aunque aparentemente son capaces de razonar. Estaba reviviendo el otro día el error de Descartes de Damasio, que recomiendo a todo el mundo, para aprender lo que nos hace humanos y personas, más allá del racionalismo, como un sujeto al que él entrevistaba le decía, sí, si me han encargado el jefe que haga todo este análisis y lo estoy haciendo muy bien, me dice. Lo que ocurre es que no sé cuándo tengo que parar, ni sé, y ojalá supiera cuál es el resultado final que debo recomendar, porque le daba todo igual. Hoy diríamos, estaba como un modelo generativo de inteligencia artificial generando un maravilloso reporte sin sentimiento de esto es demasiado abundante para una persona, esto va a ser aburrido para mí, no se aburría y tampoco sabía al final lo que tenía que decidir porque le daba igual. Entonces, la falta de emociones es una tragedia. Es una tragedia. Sin embargo, estamos creando ahí un sistema de inteligencia artificial. Bueno, primero habría que decir en qué sentido sería útil que un sistema de inteligencia artificial tenga emociones, ¿no? En qué sería útil para nosotros, tal y como nos estamos enfrentando ahora a la inteligencia artificial. Porque claro, esto va a una velocidad tan tremenda que pasado mañana esta pregunta puede resultar una tontería muy gorda, ¿no? No, tu pregunta se la hicieron los fundadores de la inteligencia artificial y las respuestas clásicas han sido, primero, ignorancia o desdén, o sea, esto no es deseable. Esa es la respuesta clásica. Hay excepciones como Marvin Minsky, que es un fundador de la inteligencia artificial. Él postulaba, ya ha fallecido, que las máquinas nunca serían inteligentes realmente si no sintieran algo parecido a lo emocional, si no sufrieran cuando un bucle lleva 100.000 vueltas y no ha resultado. Es increíble que una máquina tan capaz, ¿no? Tan capaz de generar información, se meta en un bucle tonto que cualquier estudiante de informática o incluso aficionado a la programación sabe que no va a llegar a ningún sitio y le da igual, no se da cuenta y aunque se diera cuenta, no le importa. Hasta un insecto más sencillo, cuando lleva 3 golpes contra el cristal, que en un momento de frustración se para y busca otras alternativas. No sé
Parece que esa frustración te sirve para decir, espera, voy a parar, tengo que replantearme qué estoy haciendo. Eso lo tienen los seres más sencillos y nuestras máquinas poderosas, no. Bueno, en ese sentido, con ese ejemplo que acabas de poner de la máquina que entra en un bucle infinito y no se cansa de repetir y repetir, ese pequeño sentimiento de frustración le vendría bien. Exacto. La inteligencia artificial, antes del deep learning, antes de la eclosión del deep learning, con las máquinas estas capaces de procesar todos estos datos, lo que mejor funcionaba era la IA simbólica. Entonces, qué hacíamos los informáticos, los ingenieros del conocimiento? Pues nos sentábamos con psicólogos, leíamos libros y programábamos explícitamente como si pasa esto, si la recompensa es mayor que dos desviaciones estándar de la media, voy a programar yo que va a ser feliz. Si es superior a una desviación estándar, está bueno, moderadamente contento. Si es por debajo de tal, pone que está frustrado. Y te lo programas, sueltas al bicho y tu bicho, tu agente, tu robot, lo que sea, parece estar en concordancia con lo que te has puesto. Claro, pero eres tú el que ha programado esta emoción. O sea, lo que está ocurriendo es como si a un niño le pones a contar y cuando sea mayor de 3 levanta una banderita. Pues el niño no sabe por qué levanta la banderita. Claro, no tiene una posibilidad de ir aprendiendo de esa experiencia y generar sus propias emociones, ¿no? Exacto. Y esa es la clave. La IA simbólica, pero eso. Y lo dice un señor que tiene unos años de esto. Yo acabé la carrera en el 88 y pues he trabajado en sistemas expertos, modelos formales, formalización del conocimiento. Tiene mucho poder, lo bueno que tiene es que sabes por dónde va, es trazable, no se te descarrila. Lo malo que tiene es que tiene esa rigidez que tú dices, no aprende. Y las emociones no las han diseñado, como Darwin nos diría aquí, no las ha diseñado un señor una señora con una inteligencia estupenda y un arquitecto de mentes. No hay un tal arquitecto de mentes. El arquitecto de mentes es la naturaleza. Las emociones que han resultado más útiles, las codificaciones, aterrizamos un poquito ya en lo programable, las codificaciones situacionales que han resultado útiles para un ser vivo dentro de su capacidad cognitiva, le habrán alertado o dado una pista de hacer esto, no hacer lo otro, huir, atacar, encogerse, regular internamente su temperatura, preparar su musculatura para saltar. Toda esta codificación ha tenido esta utilidad y no ha venido de un diseñador que se lo ha puesto. Ha sido la naturaleza quien ha dicho. Y parece que cuando pasa esto deberías activar, prepararte, no sé, sudar para desatosigarte, en muchas reacciones fisiológicas que están documentadas muy bien en la ciencia, pero que las máquinas, esa adaptación a la situación, diríamos, refleja, instintiva, no la hacen ahora. Bueno, pues vamos a ir avanzando porque, claro, como tú bien dices, este tema da para mucho. Empieces por donde empieces, da igual, da para muchísimos programas, ¿no? Pero bueno, vamos a centrarnos un poco en lo que es tu trabajo, este trabajo por el que te hemos llamado, ¿no? Estamos hablando ya de un artículo que has publicado en el que se habla de un marco genérico para que las máquinas aprendan emociones, ¿no? Viene a ser así, ¿no? Lo que dices. A ver, ¿cómo has organizado eso? Porque estás diciendo, vamos a ver cómo hacemos algo que nos permita enseñar a las máquinas, pero vamos a crear primero un esquema, ¿no? Algo parecido. Claro, si te fijas en toda la conversación que llevamos, lo que se ve es que las emociones de los seres vivos ocurren como resultado de unas experiencias instantáneas que tienes en este momento, al menos las emociones más básicas, y unas memorias, unos recuerdos que tenemos, unas experiencias que tenemos, cuya situación actual nos pueden arrancar una lágrima o nos pueden emocionar o nos pueden hacer sentir esperanza porque vemos ante nuestro algo que no creíamos que vamos a encontrar y aunque no lo tenemos todavía, no hemos recibido la recompensa, nuestra experiencia visual nos hace ver que esto va a ocurrir. Esto lo tienen los niños cuando saben que llega una hora y llega una cuidadora que le va a dar el biberón y los niños ya se ponen tranquilos. Y si la cuidadora se va a hacer largo, se ponen a llorar. Mientras que al principio, cuando son muy pequeñitos, no. Cuando son muy pequeñitos, todavía no han aprendido a predecir esto. Y esto que estoy diciendo, no estoy volviendo otra vez a la neurociencia, esto que estamos diciendo, muy parecido lo hacen los modelos de aprendizaje por refuerzo. El aprendizaje por refuerzo es una rama del machine learning, del aprendizaje automático, en que no se aprenden modelos predictivos de, por ejemplo,
digamos, esta foto es de un gatito, esta es de un perrito, esta foto no sé lo que es porque tiene mucha incertidumbre, es un clasificador, digamos. Un modelo de aprendizaje automático es esto, y los agentes, vamos a meter la palabra agentes en aprendizaje por refuerzo, aprenden un comportamiento en un entorno, se parece un poquito ya a los animales de Darwin, ¿vale? A base de experimentar y recibir recompensas positivas o negativas. Esto es una teoría que ya existe, la teoría de control, que existe en la inteligencia artificial desde hace muchas décadas, ¿vale? Se utiliza para gobernar vehículos automáticamente, para cuidar una central nuclear, una central térmica, para dirigir un avión, etc. Se enseñan agentes, primero al principio la gente no sabe nada, tiene una red neuronal totalmente aleatoria, tonta, y a base de experimentar en este entorno va aprendiendo lo que se llama una política, una policy, y que muchas veces, según el algoritmo, una función de valor, una función de evaluación. ¿Esa función de evaluación se la da el programador? Porque al principio habrá que decirle, esto es un gato de verdad, si aciertas te doy un caramelo. Es decir, ¿no? No, el machine learning es cruel con la máquina, no le da nada, le da la arquitectura, la topología de la red neuronal, es decir, la arquitectura, cerebral, aunque no es un cerebro, pero los pesos, las sinapsis, las dendritas, los axones, sus conexiones son absolutamente aleatorias. Los pesos, esas mariposas del alma que decía Cajal, no vienen preprogramados. Igual que un niño pequeño ya tiene algunas cosas preprogramadas, un modelo de machine learning y también de aprendizaje por refuerzo, como te digo, esta función de evaluación la tiene absolutamente tonta. Si le metes una situación en que la gente tiene delante toda la fruta del mundo y toda la comida del mundo, lo mismo te genera un -100, porque no sabe todavía nada. Pero a base de exponer a este agente reiteradamente una especie de emulación de lo que es la evolución, si te fijas, a situaciones en las que él percibe esto, recibe esta recompensa, toma una acción, vuelve a percibir una situación nueva, y una recompensa, toma otra acción, este ciclo de observo una situación externa, recibo una recompensa positiva o negativa, decido una acción, cada vez empieza a tener más sentido y la máquina aprende dos cosas. Típicamente una política, que es las acciones más favorables a base de ensayo y error, y al principio todos son errores, muy poco acierto, y poco a poco esta política empieza a acertar más. Ya, pero alguien le tiene que decir que eso es un error. Claro, el papel del diseñador es decir lo que es una recompensa positiva y negativa. Por ejemplo, imagínate que tenemos un grupo de robots exploradores y queremos que aprendan solo la manera óptima de, con el mínimo de energía, explorar asteroides lo más rápido posible. Le podríamos penalizar por tener poca energía, o sea, cuanto menos energía tenga, o sea, el consumo de energía sería un -0,01, -0,01 a cada paso, va bajando la energía, y su recompensa positiva sería el mapeado de este asteroide. Cuanto más haya mapeado, más satisfecho se sentiría este agente, ¿no? Estamos hablando de un agente totalmente abstracto, para salir de la biología. Y aquí termina tu papel como diseñador, vamos a decir, de este agente. Has definido lo que es una recompensa buena, mapear, lo que es una recompensa no deseable, que es perder energía, y ya. Y luego le dejas a la gente volar, posarse, escanear, compartir información con otros agentes, no compartirla, volver al centro. Esas son las acciones que puede hacer. Dicho esto, existe una rama del aprendizaje por refuerzo que habla de las recompensas intrínsecas, en que el agente debe aprender, muy parecido a la naturaleza, lo que debe diseñar sus propias recompensas. Es una rama muy bonita y muy visionaria. En cuanto a la más sencilla, la que la recompensa se define extrínsecamente por el diseñador, porque es la más fácil de concebir. Dicho esto, cuando tú diseñas estas recompensas, a menudo la gente hace trampa y cae en acciones aberrantes que maximizan esa recompensa. Me estoy acordando de una gente que debía minimizar sus colisiones y descubrió que mirándose al hombro observaba la sombra de su cabeza, era un robot, sobre el hombro, y descubrió que mientras tuviera la sombra en el hombro y diera vueltas, nunca se iba a chocar contra la pared. Y encontró un camino óptimo, dando vueltas sin parar, porque jamás recibió una recompensa. Entonces, hay que tener cuidado con las recompensas que se le dan, porque existen muchas aberraciones muy graciosas. Quizás ahí es donde entra precisamente ese control evolutivo de las emociones, ¿no? Le hace falta una emoción que diga, esto no me llega a ningún sitio, por lo tanto esto es desagradable. Pues es posible. O sea, ahora mismo, la única pista que le hemos dado a los agentes emocionales que hemos diseñado en esta investigación es lo que tú has preguntado, la pista de lo que es una recompensa buena y la mala. Ya está.
Bueno, pues vamos a centrarnos entonces en vuestro trabajo. ¿Cómo le habéis enseñado a la máquina, digamos, a aprender sus propias emociones? Bien, pues mirando para atrás, si hemos dicho que las emociones pueden ser una abstracción diseñada por nuestro cerebro que resume una situación que refleja lo que estamos percibiendo o lo que hemos percibido recientemente y lo que esperamos o lo que hemos esperado recientemente, ya lo tenemos. ¿Por qué? Porque lo que la gente recibe es la recompensa. La recompensa es que va recibiendo una gente, malas, buenas, a lo largo del tiempo. Ya tenemos el primer factor, el primer componente, que es las cosas buenas o malas que le han pasado recientemente. Si te das contra la pared, te duele y no puedes opinar sobre ello. Es doloroso y ya está. Y el otro componente subjetivo es, yo pensaba que estaba por el buen camino y resulta que me he encontrado con esta pared. Entonces, mi expectativa era que detrás de esta roca antes había un charco en el que voy a aplacar mi sed, si soy un ser vivo. Mi expectativa era que en esta llanura antes había unos frutales y yo esperaba llegar aquí y después de esta loma encontrarme con esos frutales. Y resulta que a lo mejor te encuentras que esos frutales están secos, ese charco está seco, o otros seres vivos están comiéndose esas frutas. Fíjate lo que está pasando aquí. Lo que estamos viendo es un ser vivo que a lo mejor tiene sed, recompensas negativas, está teniendo punzadas, estas punzadas que nos da el hambre o la sed, el cuerpo te dice, por aquí vas mal, tienes que hacer algo, te está castigando, una recompensa intrínseca que hemos diseñado, y tu expectativa es, vale, pero como estoy mal, yo sé que cuando llegue aquí voy a poder alimentarme o aplacar la sed o lo que sea. Y fíjate, tienes unas expectativas altas y unas punzadas relativamente bajas, ¿no? O sea, menos 0,1, menos 0,1, quizá por poner un decimal simbólico. Tú das la vuelta a esa loma y te encuentras con que el charco está seco. Tus expectativas ahora hacen esto y caen para abajo. Esto es una declinación cuantificable de una función de valor. Esta función de evaluación, la value function, que se llama en aprendizaje por refuerzo, este agente experimentaría una caída desde un valor que él esperaba que era alto, porque se había acercado a la loma, a ese frutal que él pensaba que estaba ahí, y acaba de caer. O sea que ha tenido una decepción. Mientras se acercaba a ese vergel que estaría detrás, quizá estaría optimista, porque por su experiencia detrás de eso había expectativas, y después de esto, esta caída, y lo que acabamos de hacer ahora mismo es darnos cuenta de que estos patrones en estas curvitas de recompensas que recibo y expectativas que voy cosechando en cada momento, hacen unas subidas y unas bajadas, y si te pones a hacer las combinaciones que pueden tener, si están arriba, si uno está arriba y otro abajo, ¿qué sería? Por ejemplo, si mis recompensas están altísimas, me estoy poniendo morado en este vergel donde he llegado y no hay ninguna competencia. Y de repente veo que vienen competidores quizá de otra tribu, de otra especie que son más fuertes que yo. Ahora mismo lo que va a pasar es que mi expectativa va a bajar trágicamente y probablemente también, como voy a dejar de comer porque no quiero enfrentarme con esta tribu, estos enemigos, quizá una especie que me es nociva para mi especie. Fíjate que decaimiento, va a haber un decaimiento de las recompensas porque dejas de comer, sales corriendo y tus expectativas acaban de bajar porque tus expectativas están felices y aquí tienes otro patrón distinto. Y si tú combinas estos patrones de subida, mantenerse alto, mantenerse en medio, mantenerse bajo o bajada, te sale una especie de tabla periódica de emociones. De manera que si combinas valores alto, medio, bajo, creciente y decreciente de recompensa y estos mismos 5 valores, por ejemplo, de expectativas, podríamos estar hablando de una primera tabla periódica de 5x5, 25 emociones básicas que, ojo, no las hemos aprendido, las he descrito yo verbalmente. Entonces, cuando puse esto en la pizarra y lo empecé a cotejar contra las descripciones formales, no las informales que yo estoy haciendo ahora, porque yo no soy psicólogo, de lo que es una emoción, me pareció que se podían mapear, y aquí está la clave, no que yo se las dijera a la máquina, sino que la máquina aprendiera estos patrones. Bien, ya has planteado el problema. Antes de entrar en cómo se le puede enseñar a la máquina esos patrones, vamos a tomarnos un pequeño descanso. Continuamos enseguida. Estáis escuchando Hablando con Científicos, un podcast de cienciaes.com para divulgar la ciencia de la mano de sus protagonistas. En nuestra página web
podéis encontrar más de 400 entrevistas con científicos de todas las disciplinas. Os invitamos a escucharlas y compartirlas en redes sociales con vuestros amigos y conocidos. Cienciaes.com ofrece un conjunto de podcasts de acceso libre y gratuito a través de iTunes, Spotify, Google Podcasts, iVoox, TuneIn y muchas más plataformas. Todo en cienciaes.com. Continuamos hablando con Alberto Hernández Marcos. Es investigador en el Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Universidad de Granada y jefe del Laboratorio de Inteligencia Artificial Generativa en el BBVA. Alberto, hablabas antes de esta pequeña interrupción de unos patrones que habías diseñado encaminados a enseñar a una máquina a tener emociones. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se le enseña? Ese es la última pieza que nos queda y llegamos al final del camino. Si tú les pones miles y miles y miles de fotografías a un autocodificador, luego os cuento lo que es un autocodificador, acaba aprendiendo las características esenciales de esas fotografías. Esto es casi magia. La primera vez que yo vi que una máquina a la que yo no le había enseñado lo que eran unas gafas, unas barbas o el ángulo de la cara, aprendía las características de esta foto tiene barba, esta foto tiene pelo largo, tiene pelo corto, el ángulo de la cara es inclinado, elevado, solo me di cuenta de que una máquina expuesta a datos como estos, a recompensas y expectativas, podría aprender los patrones que más veces se repitieran en la experiencia del agente sintético. Y ese fue el experimento. La hipótesis era: vamos a crear un sistema límbico digital que aprenda los patrones emocionales como patrones repetidos de estas subidas, bajadas o elevaciones de recompensas y de expectativas. Las expectativas son las value functions de un agente. Y a ver qué sale. Y salió. ¿Cómo detectáis que eso salió? Porque, claro, a ver cómo se valora ese resultado. Pues eso decía el director de mi tesis, Eduardo Ros. Decía, sí, si a nosotros nos va a parecer muy bonitas los patrones que salgan. Oye, mira, Eduardo, ha aprendido 8 patrones. Mira, y salen aquí, por ejemplo, ha aprendido que era un agente que aterrizaba. Cuando aterriza bien, tiene una satisfacción muy alta y, por consiguiente, caen las expectativas, porque cuando tú materializas una comida o un logro, tus expectativas decaen y tu recompensa crece. Mira, que han salido 8. Sí, a nosotros nos parecen muy creíbles porque somos los padres de la criatura. Pero ¿cómo de identificables serían estas emociones para un observador imparcial? Para, por ejemplo, un ser humano que no tenga nada que ver con esta investigación. Y esa fue la parte que más pensé que nos iba a llevar tanto tiempo en esta investigación. Yo pensé que, claro, si es obvio, si mi agente ha aprendido estas emociones y yo las puedo mapear con esta tabla periódica de 5x5 que te decía, pues está claro, mira, el patrón 0 es miedo, patrón 1 es optimismo, ¿ves? Porque tiene recompensas medias, así por la mitad, pero las expectativas han subido mucho, están así, se mantienen altas. Pues eso es optimismo. Y yo veía cómo la gente estaba aterrizando, estaba alunizando, para ser precisos, evolucionaba emocionalmente, veía que cuando un viento lunar, en la luna no hay viento, pero bueno, en este entorno. Sí, eso te iba a decir, la luna no hay viento, pero bueno, estamos en un entorno virtual, digamos, es un experimento y podemos poner los parámetros que nos dé la gana. Claro, ¿por qué le pusieron viento antes a este entorno? Se le ha puesto viento para que haya cosas inesperadas para la gente. Y aunque la gente piense que va a alunizar muy bien, un viento lo mueve y en ese momento las expectativas del agente bajaban trágicamente porque le acababan de descolocar la cápsula y maravillosamente nuestro autocodificador elicitaba, que es el término que utilizan los psicólogos, elicitaba una emoción de miedo. Había pasado de un optimismo inicial a un miedo. Luego se equilibraba y pasaba a una emoción neutra. Luego se aproximaba a la base de alunizaje y volvía a ganar optimismo y excitación. Luego de repente veía que se le había quedado una pata fuera de la base lunar, empezaba a resbalarse y le empezaba un miedo tremendo. Miedo significa que aún no había recibido la recompensa negativa, pero la prevé,
prevé que le van a caer recompensas negativas. Y cuando caían al final de este valle lunar, tenía una tremenda recompensa negativa por el choque y ahí pasaba a distress, que es sufrimiento. Yo decía, yo veía esto, oye, esto es obvio que ha salido, pero el final de la investigación consistió en un año de validaciones con observadores externos. Sí, pero hay una duda que me ha surgido cuando estabas contándolo, ¿no? Cuando tenía una experiencia de ese tipo negativa, inesperada, ¿no? Que le producía miedo, ¿no? Esa ráfaga de viento, por ejemplo. Una vez, a la vez siguiente reaccionaba, o sea, ¿el sentimiento era idéntico a la primera o cambiaba? Era igual porque en el primer experimento hemos hecho un offline learning. El sistema límbico lo hemos aprendido offline. En las siguientes líneas que estamos ya desarrollando, estamos haciendo un aprendizaje en línea. Es decir, que el sistema límbico es un autocodificador de patrones emocionales. Este sistema límbico digital aprenda junto con la experiencia. Pero tu pregunta es muy buena. Si de mi experiencia yo aprendiera que sé lidiar bien con estos vientos, seguramente mi valoración bajará menos y elicitará una preocupación. El miedo leve se quedaba en un patrón de concern, de preocupación, que es cuando las estimaciones bajaban un poquito por abajo de la media. Aquí tengo que tener cuidado. Claro. Ya no tendría tanto miedo. Uno de los problemas que tiene el Machine Learning es la desestabilización de en concreto del aprendizaje por esfuerzo, la desestabilización de los modelos. Fíjate, estamos hablando de aprender 3 modelos a la vez. La política de movimientos, la value function, que estas son los dos pilares de muchos de los modelos de aprendizaje por esfuerzo, y le estamos metiendo un tercer modelo a esta especie de mente artificial que es el sistema límbico, ¿no? Ganglios basales, etcétera, que dirían los compañeros míos que saben bastante más de neurociencia de la Universidad de Granada. Estabilizar el entrenamiento de estos 3 modelos bien, todavía en estos momentos de la inteligencia artificial tiene un poquito de magia, brujería y mucha de ciencia y recetas de cocinero que tienes que hacer para estabilizarlos. La respuesta es sí, aprendería a tener menos miedo cuando modificara o su sistema límbico o bien su sistema de evaluación. Claro, o sea, que en ese sentido emocionalmente también evolucionaría, ¿no? Eso es. Ya se adaptaría. Bueno, pasemos a esa validación que decías, ¿no? Dices que ahora estos resultados te los presentas a humanos, que no son programadores, evidentemente, que son ajenos y que tienen que valorar esas emociones. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo fue eso? Pues para ver si de verdad lo que habíamos catalogado como emociones y que el sistema había aprendido esos patrones se correspondían a algo reconocible por personas, lo que hicimos fue elegimos secuencias en que el primer agente emocional que tuvimos estaba alunizando, en que durante esa secuencia predominaba una de las 8 emociones claramente. Aquí lo bonito que tenía este sistema es que las emociones no eran categóricas, o tenías miedo o tenías optimismo. A menudo era una mezcla y en función de la situación el sistema oscilaba. Entonces elegimos secuencias en que una de las 8 emociones predominara. Elegimos un número de secuencias, 8 de cada una, y al final teníamos una serie de vídeos de 3-4 segundos en que nosotros los teníamos catalogado. Esta es la emoción 0, que yo he dicho que es fear, en mi opinión. Esta es la emoción 1, que es optimismo, etc. Pero estas etiquetas, miedo, optimismo, no se las enseñaba a nadie. Yo he cogido todos estos vídeos donde una de las 8 emociones predominaba, los hemos barajado, los hemos aleatorizado y se los hemos puesto a unos observadores a los que les hemos pedido que describan, utilizando un método probado de la psicología que se llama el maniquí de Sam, cuál es el estado emocional del piloto en este momento. Es decir, el observador lo que tenía era una secuencia de 3-4 segundos, veía al piloto alunizar, veía al pobre piloto derrapar y caerse y pegársela, o veía que hacía un aterrizaje perfecto con toda seguridad y estaba súper bien encarrilado, y a los 4 segundos se interrumpía el vídeo y le preguntabas, describe la emoción del piloto en este momento, de acuerdo a 3 dimensiones. Aquí entramos en la psicología clásica. Placer, activación y dominio de la situación. Placer es lo placentera o desagradable que pueda ser la situación para el piloto. Como te puedes imaginar, cuando va bien, el placer es alto. Cuando le va mal, pues va a ser negativa. Activación es lo activo o sereno o tranquilo que puede estar el piloto en este momento. Es otra de las dimensiones clásicas de la psicología. La tercera es más controvertida. La pusimos por completar, la del dominio que se siente de la situación.
pero se considera que esa dimensión, muchos psicólogos la cuestionan y a menudo se habla, el propio Russell, que postuló el modelo de 3, lo formalizó, no lo postuló él, Wundt lo formalizó primero, pero le dio más seriedad Russell después. El propio Russell se acabó quedando con 2. Pero bueno, como no costaba nada, ya que teníamos al observador ahí, preguntarle por una tercera dimensión, sí que al final nos ocurrió que la tercera tenía menos relevancia y estaba muy correlada, estaba tremendamente correlada con la primera, con pleasure, con placer. Pero bueno, resumiendo, al final de cada vídeo, cada uno de los observadores, que no sabía qué etiqueta le habíamos puesto, dijo de 1 a 9 es el placer que puede sentir en este momento del piloto. 1 es terrible, 9 es el mejor momento del mundo para un piloto, activación y dominio. Y recogimos estos inputs de todos estos vídeos que te he contado de 96 personas. 96 personas. Participaron 100 y pico, sí. Algunos lo tuvimos que descartar porque no lo completaron, lo típico. Actuaron en un estudio totalmente anónimo, no hay ningún dato personal de nadie. Elegimos este caso, por cierto, porque no podías empatizar con el piloto. Tú solo veías una cápsula alunizando. Si le hubiéramos puesto un videojuego, si hubiéramos hecho este ensayo con una gente con una cara, incluso con una cara serena, hubiera sesgado, como nos dijeron los compañeros de la Facultad de Psicología de la Universidad de Granada, hubiera sesgado a que la gente era una especie de ninja sereno que podía navegar todo esto con serenidad. Y no queríamos que vieran nada, solo la cápsula. ¿Qué sentirías tú si estuvieras en esta cápsula en este momento? Y la gente respondió, ¿qué esperábamos? Nuestro temor era que cada uno pusiera unos números distintos, que eso no hubiera ninguna correspondencia para un vídeo, diferentes observadores lo categorizaran de una manera totalmente distinta, o que lo hiciera muy parecido, pero que no se distinguieran las 8 emociones. Lo que ocurrió fue lo mejor que podía ocurrir. Hubo una coherencia altísima, estadística, en la métrica ICC2K, Intra-Class Correlation, la correlación entre clases de los observadores de la encuesta, salió altísima, un poquito menos en una de las dimensiones, pero todas en el grado de excelente o muy buena. Y si tú hacías una agrupación, hacías un clustering de las PAD, Pleasure, Arousal y Dominance, placer, activación, dominio, que habían dado los observadores, se correlaba tremendamente con nuestras 8 categorías. Y fíjate que hasta aquí lo que hemos visto es que las emociones eran distinguibles y coherentemente distinguibles por los observadores. Pero, ¿cómo sabemos si el miedo era miedo o era alegría? Pues aquí tocaba el último capítulo. Con este regalo que nos habían hecho estos observadores, estos 96 maravillosas personas a las que les debo mucho, a la ciencia les debo mucho, creo, yo desde luego, cogimos para la emoción que yo había pensado que era fear, que era miedo, cogimos su pleasure, arousal y dominance, placer, activación y dominio que le habían dado estas personas y lo cotejamos con lo que decía la psicología. Porque la psicología es un campo que lleva décadas haciendo estas pruebas. Y existen datasets, conjuntos de prueba, conjuntos de datos, donde observadores que han visto vídeos han asociado a palabras que dan miedo, a palabras que dan ansiedad, a palabras que dan tranquilidad, unos valores de PAD. Y dicho y hecho, cogimos nuestro PAD de la emoción 0, lo cotejamos con las que había en psicología. La PAD de la emoción 1, las cotejamos con las que había en psicología. Y nos salieron cosas bastante similares. Yo creo que hay un punto en el que debemos quizás analizar esto. Me estás poniendo un ejemplo muy concreto, ¿no? Un ejemplo muy concreto que evidentemente en cuanto a emociones sí está claro, ¿no? O sea, uno siente miedo o siente felicidad porque las cosas le han salido bien. O sea, eso está claro, es una emoción, pero claro, emociones hay muchas, ¿no? Y no todo está relacionado con una recompensa. Es lo que te decía antes, ¿no? Muchas de las cosas que sentimos, por ejemplo, la empatía, podemos ser empáticos con una persona, pero si esa persona se parece a nuestro familiar o está haciendo algo que está relacionado con una historia previa nuestra, pues evidentemente la emoción es muchísimo mayor. Si no la conocemos de nada, pues ahí el rango de emociones varía, es decir, la experiencia de cada cual influye en las emociones. Como pasamos de un experimento así, digamos, entre comillas, tan simple. Sé que es muy complicado para lo que has hecho, le has dedicado muchísimo tiempo, ¿no? Pero emocionalmente, digamos, es sota, caballo y rey, ¿no? ¿Cómo pasamos a esa complicación de emociones que sentimos? Y otra cosa, estamos hablando de las emociones que describen los humanos.
Pero la máquina no siente emociones, o sea, ha aprendido simplemente una reacción ahí. Eso de que las máquinas sientan sería otra cosa, ¿no? Sobre lo segundo, hablamos luego, que ya es filosofía y nos tenemos que ir a Turing, sobre si las máquinas pueden pensar, una máquina puede pensar o no puede pensar, o si puede sentir o no puede sentir. Sobre lo primero, tu pregunta es la más buena ahora. O sea, lo que evidentemente, como hemos dicho, para construir una teoría sólida fundada matemáticamente de las emociones, matemáticamente con patrones matemáticos de valores, lo que no queríamos es empezar por las emociones más complejas, como las que tú has mencionado. La empatía, la simpatía, quizá la empatía, vamos a ponerle un signo, la simpatía por una persona. Por ejemplo, tú has tenido en una empresa una persona con la que has sido muy amigo. Vas a una empresa nueva y conoces a una persona que habla muy parecido, a lo mejor tiene el mismo acento, se parece mucho, es muy fácil que te caiga bien inmediatamente. Y es algo inevitable, porque son patrones, y es bueno, y son patrones que hemos aprendido, ¿no? Y al revés, a tienes un jefe que te recuerda a un cenizo que has tenido en el pasado, al principio tienes que superar esa barrera, ¿no? Eh, esos esquemas emocionales son más complejos que los que hemos mencionado. En realidad, la teoría que hemos presentado, aunque el experimento que te he contado es la validación empírica de un primer orden emocional, le hemos llamado orden 3, la teoría define varios órdenes emocionales y lo que tú te has referido ahora es un orden emocional más elevado. En el orden que yo he contado, el orden 3, solo entran en juego dos valores, que son las recompensas y las expectativas. Una gente que solo tenga recompensas, que no sepa predecir, pero que tenga una memoria corta, vamos a ir para atrás, antes de ir para adelante vamos a ir para atrás. Imagínate una gente que no tiene una capacidad predictiva muy alta o apenas. Por ejemplo, un organismo pluricelular que no tiene capacidad de elaborar raciocinio, pero sí que es capaz de percibir cuando le va mal en un entorno ácido y puede saltar hacia adelante. Existen seres que se puede predecir lo que van a hacer en función de lo que tú les expongas. Si tienen una pequeña memoria a corto plazo, ya podríamos hablar de subidas, bajadas, persistencia alta, media o baja de un valor de recompensa. Y eso sería un orden 2. ¿De acuerdo? Un orden 3 es el que hemos contado ahora. Tenemos recompensa, una memoria a corto plazo de lo que ha pasado recientemente y expectativas, o sea, dos valores. Y le hemos llamado, por cierto, es un patrón Love 2. Love no de amor, sino Latest Observed Values Encoding, codificación de los últimos valores observados, que además queda muy bonito porque se pone love y hablamos de emociones. Y el orden 1 sería si además de solamente tener una recompensa, no tuvieras memoria, pues serías un organismo básico, multicelular, sin ningún tipo de memoria. Vale. Y a partir de aquí, ¿qué capacidades cognitivas tienen los seres vivos? Porque para sentir simpatía, por ejemplo, fíjate, no hemos hablado de sorpresa. Antes de llegar a la empatía, vamos a llegar a la sorpresa. La sorpresa, la curiosidad, el interés, provienen de que tú tienes un modelo, un agente tiene un modelo del mundo y lo que observa le produce una discrepancia con lo que él predeciría. Sí, y esto es un campo que ya está trillado en el aprendizaje por refuerzo. Se llama model-based, agentes basados en un modelo del mundo. Un agente que se basa en un modelo del mundo, aparte de tener una política y percibir una recompensa, tener una value function, tendría un modelo del mundo. Cuando ese modelo del mundo discrepa de lo que observa, tendríamos una caída, un error, que podríamos, de nuevo, estamos hablando de patrones numéricos. Hasta ahora me va muy bien, mi error es 0, 0, 0, de repente hay un valor inesperado, algo ha ocurrido, hay un error en mi modelo del mundo, me he encontrado algo que no esperaba. Y aquí hablaríamos de emociones más complejas, de sorpresa, curiosidad. E incluso se ha hablado en la psicología de que la sorpresa, esa capacidad que tienen los niños de aprender, es una recompensa intrínseca. Un niño está buscando siempre exponerse, de hecho son inagotablemente ansiosos por exponerse a situaciones nuevas y enseguida se aburren. Ese cultivar el tiempo para leer les cuesta muchos años, ¿no? Y tienes que encontrar sorpresa en un final inesperado de un libro. Encontrar una sorpresa en un final inesperado de un libro a un niño pequeñito le cuesta mucho, porque su modelo del mundo todavía es muy sencillo y lo que él espera es recompensas algo inesperado, un juguete nuevo, una persona nueva. Cuando un perrillo, ves estos cachorros pequeños que todo el mundo le parece maravilloso, que quieren acercarse a todo el mundo, comparáis con un perro viejo, gruñón, que ya no quiere conocer a nadie, lo que quiere es volver a casa pronto, hacer sus necesidades y que le dan su comida predicha y como se la des un poquito más tarde o más temprano le molesta ya. Pues eso la naturaleza lo hace, tiene sus dinámicas y como es sabia, lo hace para que nos adaptemos bien al mundo. Si tuviéramos esto, hablaríamos ya de un orden 4. Y todavía nos hemos acercado al orden 5 y 6, que están bosquejados en el modelo emocional, en el framework emocional que hemos descrito en esta investigación,
pero no lo hemos probado experimentalmente. Y aquí lo que entraría es lo que tú dices. ¿Por qué cuando me acerco a una persona me siento bien? Me siento bien por unas experiencias buenas que he tenido con ella. Pues con mis hijos, con un amigo, con un jefe que me cuida, etcétera. Tipo de personas que me producen algo positivo, una expectativa positiva, o en el pasado las asocio a unas experiencias positivas. Sí, eso, me cae bien, vamos, o me cae mal. Que es una forma de definir lo que te pasa cuando te encuentras con una persona de entrada y que no conocías, ¿no? Claro, pero aquí lo que entra es en la observación del mundo que tú tienes en ese momento, un factor concreto, esta persona te ha elicitado en este momento, te la has encontrado un amigo viejo que hace mucho que no veías, hombre, Pepe, ¿cómo estás? Te ha dado esa oleada de alegría y lo asocias a esta persona. Lo que estamos viendo es, se ha producido una subida de tus expectativas emocionales porque vas a interactuar con esa persona e interactuar socialmente nos produce una recompensa positiva. Estamos creados por la naturaleza para que la interacción como esta nos produzca una recompensa positiva y al tú ver esta persona la estás asociando a todas estas interacciones positivas y anticipas, sería una tremenda frustración que Pepe no tuviera tiempo ahora contigo, que te dijera, oye, Ángel, lo siento, es que no puedo hablar contigo. Y se da la vuelta así, sin decirte nada más. ¿Por qué? Si es Pepe. Lo que ha pasado es que te acaba de pegar una caída esta expectativa que tenías. Pues, sigues queriendo a Pepe, sigues siendo esta persona que tú aprecias, pero en este momento, tu emoción en este momento ha pegado ese vuelco. De hecho, si Pepe te da la espalda muchas veces, va a dejar de querer también. Fíjate lo que te digo. Que es muy parecido a si voy muchas veces a este oasis donde antes había agua y no hay agua, va a dejar de interesarme. Cuando lo vea en lontananza ahí en el horizonte, va a dejar de subirme esta value function, esta función de valor y darme este optimismo. Estoy un poco volviendo cuantificable lo que son las emociones más cálidas y humanas, pero en realidad nuestro sistema lo que hace es elaborar estas predicciones todo el tiempo de qué nos va a ir bien, qué nos fue bien en el pasado, qué espero y qué estoy recibiendo. Entonces, para concluir, un orden emocional más elevado que el 3 que te he contado, el del anonizaje, que es muy básico, involucraría que el trigger, el motivador de esta emoción, lo pudiéramos asociar a un elemento del entorno, como pueda ser una persona querida o una persona que, pues, que nos causa, o un competidor. Si un animal en un momento dado se acerca a una recompensa y aparece en el camino de este famoso charco que estamos hablando para apaciguar nuestra sed, aparece un competidor y nos bloquea el camino, aparte de caer nuestra expectativa, porque se nos han puesto delante a un malo, sabemos muy bien cuál es la causa, tú sabes muy bien cuál es la causa. La causa es pues, que se me ha puesto delante un depredador y no puedo pasar de una manera segura. Y esto en términos de Machine Learning se utilizan mecanismos de atención, que las inferencias de los modelos vienen asociadas a una parte concreta del input, lo que se llama atención. No es la atención como la llamamos los seres humanos, sino es una concentración de la causa de lo que has solicitado en un subconjunto del input, de todo el input que tú has recibido. Una parte concreta es a la que tú atribuyes que elicite esta emoción. O sea, incrementa el valor, ¿no? Debido a ese conocimiento concreto. Eso es, exacto. Esa parte de la imagen, si fuera una imagen del entorno, tendría un valor de atención muy alto porque sería lo que ha causado la emoción que está generándose ahora. Esto, si habéis visto sistemas de reconocimiento de imágenes, cuando reconoces una persona u otra, el sistema de atención se fija en cosas como las cejas y si ves el mapa de atención, lo sacas, se lo quitas al modelo, le haces una neurocirugía, ves que se ha fijado pues, que este tiene gafas, tiene unas cejas así, tiene las orejas de esta forma y aparecen resaltadas en blanco y el resto, por ejemplo, si pones los unos muy altos y los ceros muy en oscuro y en negro, pues son cosas que son neutras, lo que yo tengo de fondo, por ejemplo, para reconocerme como una imagen, tú no prestas atención. Y eso las máquinas aprenden a hacerlo solas. Es decir, no hace falta enseñárselo. Oye, presta atención a Pepe, que es una buena persona. No, no. La elicitación de esa emoción, de ese patrón, ocurría porque Pepe estaba ahí y será una causa de esa emoción. Bueno, el tiempo se nos ha echado encima de una manera tremenda. Llevamos 1 hora ya y desde luego queda mucho que hablar. Queda muchísimo que hablar. Cuéntame un poco, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué estáis haciendo ahora?
Pues como dice mi querido Eduardo, director de tesis, las tesis no se abandonan, o sea, no se terminan, se abandonan. Por cierto, lo dicen también los artistas, no sé si te fijarás, parece que el devenir humano está condenado a nunca llegar a algo. Pues lo que queda ahora es, primero, retar lo que hemos hecho, tenemos que retarlo en más entornos, un científico tiene que comprobar que su hipótesis se sostiene en otros entornos, tenemos que probar órdenes emocionales como los que tú te has referido. No vamos a entrar, los emocionales complejos me da más respeto. Vamos a entrenar posiblemente primero en el orden 4 de emociones como la curiosidad y recompensas intrínsecas originadas por la curiosidad y las sorpresas que te da el entorno. Pero luego queremos, más adelante, queremos trabajar en agentes sociales que interactúen emocionalmente entre ellos, porque al final estamos condenados a trabajar con máquinas y a hablar con máquinas y a interactuar con máquinas. Cuando salgan del software a la robótica, ya entienden casi todo lo que les decimos, hablamos mal con ellas o escribimos mal y nos entienden gracias a la IA generativa, a los modelos de lenguaje, que por cierto están basados en la atención, es un mecanismo que te comentaba antes. Y a mí me preocupa que una escuela del deep learning puro, la subsimbólica pura, lo que dices, bueno, las emociones si son útiles emergerán del modelo, entre esos billones de parámetros que hay, emergerá el concepto. Claro, es posible, pero no podré diseccionarla, no podré interpretarla. Creo que no está mal, es mi opinión, no está mal que analicemos la posibilidad de que separar la motivación, que es lo más importante que tenemos los seres vivos, y que le vamos a dar esa capacidad de acción a los agentes no vivos, que son máquinas. Me gustaría que las emociones desempeñaran un papel para poder saber qué pasa por esa cabeza virtual. Porque si no, no voy a poder saber la interpretabilidad y la explicabilidad de los modelos de Machine Learning, de Deep Learning en concreto, es nula. Cuesta muchísimo. Hay escuelas de aprendizaje que tratan de la explicabilidad de estos modelos, estos agentes que tenemos ahora, ChatGPT, que hacen cosas y cuesta muchísimo saber por qué las hacen. Es una escuela de investigadores que intentan descubrirlo, pero el resumen es que es muy difícil y tiene que hacerle casi neurocirugía a cada modelo. Son modelos de lenguaje. Eso quiere decir que, digamos, tienen su propia vida. En su propia vida mental, por decirlo así. En el sentido de que puede llegar a lugares que no hemos tenido necesidad evolutivamente a enfrentarnos a esas posibilidades y llegar a conclusiones que no tienen nada que ver con nosotros y por lo tanto son difíciles de entender por nosotros, claro. Estamos hablando de otras cosas. Pues ahí tienes los escépticos y los optimistas. Los escépticos dicen, matemáticamente, aunque los modelos de lenguaje y estas ideas generativas que aprenden por sí mismas tienen capacidad de generalizar, al final se quedan en lo que han visto en el conjunto de entrenamiento o en el entorno de entrenamiento. Mientras que los seres, como los seres humanos, incluso algunos animales muy, muy listos, son capaces de llegar más allá e inventar cosas inesperadas, cosas que no se han visto nunca. Modelos algebraicos, artes nuevas que no existían, modelos, expresiones artísticas que no existían. Y otra escuela dice, si les damos más agencia y capacidad de exploración, enriquecerán los datos de los que aprenden de una manera, pues como la naturaleza, un poco estocástica, aleatoria y sujeta a errores y a riesgos, y este es el problema, claro, pero también podrán llegar a lugares a los que nosotros hemos llegado, como me parece que apuntabas tú, ¿verdad? Entonces, aquí está el dilema ético que tenemos. ¿Dejamos que el caballo empiece a tirar del carro por donde él crea para que nos encuentre caminos nuevos o mantenemos las riendas durante toda la historia de la humanidad? Entonces, yo volviendo a mi pequeño mundo, a mí personalmente no me gustaría que la máquina que va a decidir en el futuro si de los 4 riñones que hay disponibles en España tiene que validar cuál es el más probable que llegue a una persona que pueda ser mi nieto, me gustaría que le doliera tomar la decisión incorrecta. Tú lo has dicho, te gustaría que le doliera esa decisión. ¿Podemos decir, con todo esto que has ido contando, sienten las máquinas? ¿Piensan? En el sentido más humano de sentir o pensar. Hay filósofos que te dirían que no están seguros de si tú sientes o si yo siento, porque ellos están ahí desde su sillón de su cátedra. Dicen, mi única evidencia empírica es que yo siento. De hecho, seguramente habrás oído el famoso dictum de Descartes de pienso, luego existo. ¿Piensa una máquina? No lo sé. A lo mejor hay que hacer un test de Turing para las emociones. Turing dijo, yo no sé, piensa una máquina, no sé qué es pensar y qué es una máquina. Por ejemplo, Turing te diría, ¿tú eres una máquina? No, yo soy un ser vivo. Un momento. Es un ser vivo que cumples unas reglas no aleatorias, biológicas y muy estrictas. Como te falle los glóbulos rojos, como te falle tal cosa, como te llenes
el estómago de ácido, como sufras una pérdida de azúcar en la mente, en tu cerebro, ya te digo yo que no vas a funcionar. Y funcionar es un término maquinal. Entonces, para pensar tienes que ser un ser vivo, es decir, si hacemos la máquina más perfecta del mundo, nunca va a, comillas, pensar comillas, solo porque no ha nacido otro ser vivo. Es la pregunta de Turing. Entonces, si la trasplantas al sentimiento es, para sentir tienes que ser un ser vivo. Si estos procesos muy paralelos a los que sienten el sistema límbico, los reproducimos, ¿estás sintiendo la máquina o no? Te diría, a mí me parece que no, pero no encuentro el argumento para aclararte por qué no, tampoco. Muy interesante. No me quiero despedir sin que antes me hables de qué equipo ha participado en esta investigación, ¿no? Que hables un poco, que comentes cómo os habéis coordinado y demás, porque lógicamente ninguno de estos trabajos es de una sola persona. El concepto del marco teórico es mío. El marco experimental lo hemos diseñado el director de la tesis, Eduardo y yo, y el equipo de la Facultad de Psicología de la UGR nos ha ayudado a diseñar estos experimentos. Es un poco las personas que hemos participado. Bueno, y háblame un poco de ti, porque siempre hay estudiantes que escuchan el programa y que vuestro ejemplo de cómo habéis llegado ahí, cómo os habéis dedicado a esto, cómo te ha entrado ese gusanillo por esta parte del conocimiento, y a ellos les vienen bien esos ejemplos, ¿no? Cuéntame, ¿cómo ha sido tu trayectoria ahí? A mí, bueno, me la IA desde jovencito. Imagino que en el programa no van a ver mi aspecto. Yo soy un señor mayor, tengo 58 años. Bueno, voy a poner una foto en la página web, o sea que por lo menos cara te van a poner. Muy bien. No pondré una de cuando tenía 24 y me gradué, no te preocupes. Bueno, cuando yo me gradué ya lo hice en Inteligencia Artificial en la Universidad Politécnica de Madrid entre excelentes compañeros e investigadores. Y he trabajado en la IA, típicamente en la IA simbólica. Como te decía, la IA subsimbólica, la de redes neuronales, era un campo muy, muy verde todavía y no había recursos. Los experimentadores, exploradores de verdad de este campo en España no teníamos capacidad de máquinas ni datos para entrenar modelos de Machine Learning como Dios manda. Recuerdo hacer piruetas tremendas en Telefónica y I+D con varios compañeros para conseguir entrenar unas redes neuronales, hablo de los años 90, conseguir tiempo, una máquina que horas y horas de entrenamiento para que reconociera un 0 de un 1, bueno, horrible. Y esos años de IA simbólica, sistemas expertos, modelos causales, yo lo que sí me ha interesado siempre es, más que la inteligencia artificial, la mente artificial. O sea, mi inspiración no es crear inteligencia solo. Y no es la mía, la es de muchos investigadores, no es una rareza. La componente racional de la mente, que es la que más destella, el ganar el ajedrez, al Go, demostrar teoremas algebraicos, encontrar cómo se pliega una proteína de una manera óptima y descubrir cuál es su estructura con objetivos médicos, por supuesto tiene todo el valor del mundo. Pero la mente que nos ha llegado hasta aquí no funciona solo con esto. Y desde que tuve la ocasión de contactar con los compañeros de la Universidad de Granada, tuve el marco de intercambio de ideas. Por ejemplo, hay gente ahí que está trabajando en simulación de algunos de los núcleos nerviosos del cerebro. Porque viendo cómo funciona una máquina, entiendes una parte de cómo funcionas tú y sobre todo cómo no funcionas tú. Porque cuando yo hacía estos sistemas expertos en los 90, decía, sí, está arreglando la central telefónica, está diagnosticando bien qué tarjeta se ha roto de la central telefónica, recuerda que estaba en Telefónica y I+D, pero no entiende por qué. Esto no es una mente, no aprende. Entonces, llegar a entender qué es lo que nos hace que nos interesen conversaciones como esta, personalmente para mí y supongo que para muchos otros investigadores que piensan en la componente no racional, es lo que me ha motivado. Podríamos seguir hablando aquí muchas horas y desgraciadamente ya no tenemos más tiempo. Pero esto no quiere decir que no podamos volver a hablar en otra ocasión y centrarnos a lo mejor en algunos de estos puntos que al final has ido desgranando ahí, pero con prisas, ¿no? Así que estás invitado a volver cuando quieras. Por mi parte, solo me queda agradecerte el haberme atendido, sobre todo que nos hayas explicado todas estas cosas que creo que son interesantísimas y que además es el comienzo de otras muchísimas preguntas y respuestas que vendrán en un futuro, ¿no? Así es. Y gracias a vosotros por el tiempo, por impulsar conversaciones como estas. Creo que en España hace falta muchos programas como este. Contad conmigo para lo que queráis en el futuro. Estupendo. Pues hemos hablado con Alberto Hernández Marcos. Hemos dicho que es investigador en el Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Universidad de Granada y jefe del Laboratorio de Inteligencia Artificial Generativa en el BBVA. Muchísimas gracias, Alberto, y hasta pronto. Gracias y hasta pronto a vosotros.
Y como siempre, antes de despedirnos, tengo que recordaros que Hablando con Científicos y el resto de los podcasts de cienciaes.com son posibles gracias a vuestras donaciones. Es nuestra única fuente de ingresos. Así que, si escuchas nuestros programas, si te gustan y todavía no te has unido al grupo de mecenas, ánimo, únete. Visita cienciaes.com, pulsa el botón de donar y elige cualquiera de las opciones que ahí se ofrecen. Gracias por escucharnos y por compartir con nosotros la ilusión por la ciencia. Han escuchado ustedes Hablando con Científicos, con Ángel Rodríguez Lozano. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.